amigos, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador y hoy les hablaremos sobre la toma de muestra y técnicas de instrumentos de recolección de datos. Nuestro grupo está integrado por Maritza Thiago y mi persona, Nicole Mejía. Cuando hablamos de una toma de muestra, tenemos que considerar que esta parte de una población, la cual es un conjunto de elementos que presentan una característica o condición común que es objeto de estudio a realizar. Y la muestra, que es la parte de los elementos o un subconjunto de una población que se selecciona para el estudio de esa característica o condición. Por ejemplo, podemos decir, para definir una población, digamos, las escuelas fiscomisionales o públicas, es muy grande. Para poder obtener una muestra, se toma a los estudiantes del primer año de una escuela fiscomisional o simplemente a una sola escuela y ya no en general. Diseño de la muestra. En este punto es muy importante considerar los objetivos del análisis, la forma de la población de estudio y la disponibilidad de recursos. En este punto es necesario evaluar los elementos que nos permiten establecer la posibilidad de emprender o no el estudio. Aquí hay que tomar en cuenta varios elementos, los cuales son los recursos financieros, los recursos humanos, el tiempo disponible para la investigación, la dispersión geográfica de los elementos que conforman la población de estudio y la logística. En eso se puede decir que entra la posibilidad de accesibilidad de las fotocopiadoras, del papel, los pasajes, los viáticos, etc. La importancia del tamaño de la muestra. Bueno, es muy importante su tamaño, por lo que se debe escoger una muestra que garantice la representatividad del resto de la población, la cual permite a los investigadores saber cuántos individuos son necesarios estudiar, considerando el aporte de algunos autores con un 30% de la población se obtiene una muestra adecuada con un nivel elevado de representatividad, la cual representa características semejantes de un grupo relativamente pequeño de la población. El cálculo del tamaño de la muestra se lo puede realizar a través de una función aritmética, por lo que se puede decir que el cambio de una variable necesariamente se acompaña del cambio de la otra, considerada en la ecuación, logrando así una mejor aproximación al número que se requiere, ajustando a su vez el poder estadístico con otros parámetros. Tenemos varios tipos de muestreo, entre los cuales tenemos los probabilísticos y los no probabilísticos. En el muestreo probabilístico, se puede decir que estos se caracterizan porque se pueden determinar de antemano la probabilidad de selección de cada uno de los elementos que integran la población. En este se seleccionan los elementos muestrales por medio de listados o procedimientos. En el muestreo no probabilístico, a este se desconoce la probabilidad de que un elemento de la población forme parte de la muestra. En este se seleccionan participantes por uno o varios propósitos. También tenemos el muestreo aleatorio, en el cual se debe asignar un código a cada uno de los elementos que conforman la población y luego, a través de un procedimiento aleatorio, se seleccionan los elementos de la muestra, al contrario del muestreo estratificado, el cual se basa en que cuando se trabaja con poblaciones altamente heterogéneas o cuando se requiere establecer comparaciones entre grupos diferenciados de una misma población, y por último el muestreo sistemático. Este es aquel en el que se elige un elemento al azar y para recoger el resto de la muestra se utilizan intervalos regulares basándose en un valor numérico. A continuación, mi compañera les explicará sobre los instrumentos y técnicas de recolección de datos. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ¿Qué implica la etapa de recolección de los datos? Una vez que seleccionamos el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, de acuerdo con nuestro problema de estudio e hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos, cualidades o variedades de los participantes, de los casos, de los sucesos, comunidades u objetos involucrados en la investigación. Recolectar datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. Este plan incluye determinar
cuáles son las fuentes de donde vamos a obtener los datos, en dónde se localizan tales fuentes, a través de qué medio o método vamos a recolectar los datos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Dentro de los elementos para recolectar los datos tenemos las variables, la muestra, las definiciones operacionales y los recursos disponibles. La medición con el propósito de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realizan mediante un plan implícito o organizado para clasificar los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene en mente. Dentro de los instrumentos de medición, tenemos que los recursos que se utiliza que son recursos que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en mente. Registrar datos observables que representan verdaderamente los conceptos o las variables. Al medir, se estandarizan y se cuantifican los datos. ¿Qué requisitos debe tener un instrumento de medición? Confiabilidad, que es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Validez, que es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que se busca medir. Validez del contenido, que se refiere al grado en que un instrumento refleja un dominio específico del contenido del cual se va a medir. Y la objetividad, que se refiere al grado en que el instrumento es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, lo califican o lo interpretan. Dentro de los instrumentos de recolección tenemos los más utilizados, que es la entrevista estructurada, que emplea un cuestionario con el objeto de asegurarse que a todos los encuestados se les hacen preguntas de manera estandarizada. La encuesta que resulta adecuado para estudiar cualquier hecho o característica de las personas que estén dispuestos a informar. El cuestionario, que es un formato simple que facilita el análisis y reduce los costos de aplicación. Y la observación, que es un registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta. Es decir, es la recolección de información de acuerdo a la conducta. Esta es la referencia en la cual hemos basado nuestro trabajo el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.